través de todas las etapas de producción, transformación, distribución de un alimento, de un pienso, de un animal destinado a ser incorporado a los alimentos, o los piensos en posibilidades de hacerlos. Bueno. El sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control tiene 7 principios, o que ahorita los están llamando actividades principales, que deben ser seguidos secuencialmente. ¿Cuáles son estos principios? El primer principio es el de identificar los peligros y estimar su severidad y su riesgo. ¿Qué es identificar un peligro? Es que yo voy a hacer, en mi proceso, yo tengo varias fases o varios procesos. En esos procesos yo tengo que identificar cuáles son los peligros. Iniciando puede ser la recepción de materia prima. ¿Qué peligros me puede traer la materia prima? ¿De dónde proviene? ¿Cómo lo voy a almacenar? ¿Cómo lo voy a procesar? Todo eso tiene que ver con la parte de peligros. Entonces, ahí yo tendría que hacerme unas preguntas que son como, ¿cuál es la composición del producto? ¿Dónde están las materias primas? ¿Dónde las voy a conseguir? ¿Cuál es el pH? ¿Cuál es la actividad de agua? ¿Qué presencia de conservantes va a tener? Caben ahí en ese primer principio. El segundo principio, que es determinar los puntos críticos de control, son los puntos, procedimientos o fases que se pueden controlar para eliminar riesgos o reducir al mínimo la probabilidad de que esto se produzca. Acá hay que tener en cuenta, porque muchas veces en muchas partes confunden esto, confunden este punto con que tienen con que en todos los puntos críticos van a generar un hallazgo. ¿Mm? ¿Sí soy clara? ¿Podrías explicarte un poquito mejor sobre el punto? Porque al menos de mi parte me costó un poco entenderlo. Bueno, en este punto crítico, donde encontramos cualquier práctica, proceso, procedimiento, fase, donde la pérdida de control puede generar un riesgo significativo para la salud del consumidor. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, claro. Listo. Bueno. En este punto, frecuentemente se interpreta mal, puesto que los puntos críticos de control deben establecerse donde yo puedo hacer realmente un control efectivo. Si no puedo hacer un control efectivo, puede ocurrir el riesgo de perder ese control que estoy haciendo. ¿Sí quedó claro? Sí. Listo. Bueno. Cuando yo estoy determinando los puntos críticos de control, pueden incluir, pero no son necesariamente todos. La cocción, con el tiempo, la temperatura, el enfriamiento, la higiene, la desinfección, el control en la formulación, la prevención de la contaminación cruzada, la higiene del personal y del ambiente. Por eso es necesario tener muy buenas prácticas de manufactura en el establecimiento o en la fábrica. Los puntos críticos de control varían. La determinación de los puntos críticos de control pueden variar de planta a planta, por los procesos, porque pueden manejar materias primas diferentes, porque pueden manejar procesos diferentes, porque la materia prima la compran en partes diferentes. Entonces, los puntos críticos van a variar de planta a planta y de proceso a proceso. Bueno. Establecimiento de los criterios de control. En este punto,
hay que tener en cuenta los parámetros, las reglas, las normas, las tolerancias, toda esa parte. Por ejemplo, si un criterio de control es el rango de temperatura en el cual es necesaria mantener el lavado del agua y enjuague de una máquina de utensilios, que debe ser de 50 a 60 grados centígrados, ese es un establecimiento de un criterio de control. Otro puede ser la temperatura y el tiempo para calentar los platos en un avión cuando se van a servir. Ese es otro punto. ¿Listo? Para el establecimiento de los criterios de control, que son los mismos límites críticos que voy a tener en cuenta en mi proceso: tiempo y temperatura, humedad, actividad de agua, pH o acidez, límites de aditivos, que son los conservantes, cloro residual disponible, que es el cloro residual que se va a utilizar en el proceso, viscosidad y los datos sensoriales. Estos criterios se pueden considerar en conjunto o separadamente, como es el caso de el tiempo-temperatura. Estos se pueden considerar en conjunto. ¿Listo? La vigilancia. La vigilancia de los puntos críticos de control. Yo debo tener un sistema donde yo pueda vigilar o pueda asegurar que voy a revisar que puedo revisar mis puntos críticos de control. Para esto es muy importante tener una muy buena observación. ¿Cuáles son las técnicas de vigilancia en un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control? La observación, la evaluación sensorial, la medición de parámetros físicos, los controles químicos y los análisis microbiológicos. Aquí hay una parte donde me habla precisamente de los análisis microbiológicos, pero lastimosamente estos análisis a veces se demoran mucho. Entonces es más fácil manejar de pronto un análisis químico y un análisis físico, donde me pueda garantizar que el producto no me va a generar un riesgo para la salud pública. Lo ideal sería realizar una vigilancia al 100% de todos los puntos críticos de control de todo el plan HACCP, de todo el procedimiento. Es ahí donde debo tener muy bien diseñado mi diagrama de flujo del producto que se va a manejar, para saber cuáles son los puntos críticos que tengo que manejar. En este punto, en estos primeros 4 puntos, es donde yo identifico si tengo un punto donde, si es un punto crítico o no es un punto crítico. Después de ahí ya pasamos a la vigilancia del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Pasamos. ¿Listo? La verificación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control comprende los métodos, todos los procedimientos, todos los ensayos, todas las vigilancias que se puedan hacer, todos los chequeos puntuales, todo lo que se puede hacer para garantizar que el sistema está funcionando correctamente.
Establecer las acciones correctivas cuando la vigilancia indica que no se cumplen los criterios de control. Ahí es, ese punto es de suma importancia, ya que ahí es donde yo puedo implantar mis medidas correctivas para evitar que los límites se me salgan o que me puedan variar esos límites. Aquí es donde, por ejemplo, si tengo un cuarto frío y este cuarto frío o este cuarto de congelación me toma una temperatura de 20 grados centígrados, ¿cuál es la acción correctiva que debo hacer? Pues revisar si de pronto tiene algún problema de corriente, si la puerta quedó mal cerrada, si está sobrecargado de producto, porque todo eso me puede variar la temperatura. El simple hecho de que se quede sin energía o que se le salga el refrigerante al cuarto frío, todo eso me genera que se salga del rango de temperatura y se suba la temperatura a 20 grados centígrados. Bueno. Paula, ¿me escuchas? Señor. Mira, una consulta. O sea, según lo que yo entiendo, el punto 5 es cuando es como una medida o como un plan de contingencia en el fondo, porque tú al inicio decías que aquí buscamos más prevenir que corregir. Es decir, aquí cuando falló algo, ¿cierto? Tenemos un plan de contingencia que está plasmado en el punto 5, ¿cierto? Y tomamos las acciones correctivas para dicha situación. Eso es lo que yo entendí, no sé si está bien. Sí, es correcto. Ok, gracias. Es correcto, es correcto. Las acciones correctivas que me incluyen, deben realmente incluir 4 actividades. Una es usar los resultados de vigilancia para ajustar el proceso y mantenerlo bajo control. El segundo es identificar los productos que se salieron de control. El tercero es corregir las causas de la pérdida de control. Y el cuarto es mantener el registro de las acciones correctivas y el destino de los productos derivados. Pues, todo eso es importante para que mi sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control esté bien y no se salga de su alcance o de su objetivo. El establecimiento de procedimientos para verificación. Acá, ¿qué hacemos? Acá normalmente lo que hacemos es tener un grupo de auditoría o tener... hay muchas empresas que tienen un grupo de auditoría y hay otras empresas que solamente tienen una persona que es la encargada de revisar y de analizar absolutamente todo el plan HACCP, porque son pequeñas o medianas microempresas. Entonces, pues, esas empresas deben tener procesos de auditoría y de verificación que aseguren que el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control están funcionando muy bien. Bueno. Para que estos procedimientos de verificación sean adecuados, ¿qué se debe hacer? Pues deben revisar el plan HACCP, debe haber un cronograma, deben revisar los puntos críticos de control, deben efectuar la inspección visual de las operaciones, preparar los informes escritos, garantizar que la identificación de todos los puntos críticos, de todos los peligros, perdón, asegurar que la estimación de todos los riesgos, revisar que la selección de los criterios de control sea la adecuada, verificar la efectividad de las medidas de control y asegurar que los procedimientos de vigilancia son efectivos. ¿Para qué? Para garantizar que mi sistema está funcionando bien. Entonces, la verificación, ¿cómo se debe hacer? La verificación se debe hacer de forma rutinaria o sorpresiva. ¿Sorpresiva por qué? Porque a veces no es los operarios de las plantas
se les olvida tomar por lo menos, por ejemplo, la temperatura del cuarto frío, o se le olvida tomar la temperatura de un producto en cocción. Entonces, hacer esas vigilancias sorpresivas son buenas. Es bueno que la empresa, que los representantes o la gerencia esté interesada en realmente realizar el análisis de peligros, el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Si la empresa lo hace por un deber, muy posiblemente va a tener muchos problemas para que su sistema sea muy bueno. Entonces, pues va a tener un sistema muy regular y posiblemente en la auditoría no le va a ir bien. Entonces, la responsabilidad de la gerencia es muy elevada. Bueno. Listo. Y el último principio, que es establecer el sistema para el registro de la información. Debo tener un sistema documental en el cual se pueda revisar absolutamente todo lo que se hace en los procesos de la empresa. Todo lo que son las vigilancias, las acciones correctivas, los formatos de control, los formatos de aseo, todos los formatos, incluidos los formatos de las buenas prácticas de manufactura. Y todas estas deben estar disponibles para que la autoridad competente lo pueda hacer. ¿Listo? ¿Avanzamos? Señor, sí, señor. Una pregunta, disculpa, en el punto 7, ¿el registro puede ser digital o hay alguna especificación? ¿Tiene que ser físico o digital o ambos? Pueden ser ambos. Lo importante es que cuando cuando la autoridad competente los solicite, estén disponibles. Hoy Que si día, llevamos planillas de control, ¿cierto? No sé, por cada turno, pensemos, en una semana o en un mes, va a ser una cantidad bastante voluminosa, ¿cierto? De papel en el fondo. ahorita Entonces, preguntaba. Señor. ¿Sí? Ahorita con la parte del impacto ambiental se están manejando muchos formatos de forma digital, muchos archivos de forma digital, y es una buena forma para tenerlos siempre ahí al día. Hay formatos que realmente no se pueden llevar digitalmente porque tienen que estar en el proceso, en el procedimiento. Porque lo necesito bien sea para controlar temperaturas de cocción, porque lo necesito para tomar tiempos de producción. Y esos formatos normalmente siempre sí deben estar, están en físico. Después se pueden pasar a medio digital, pero normalmente esos formatos están en físico. Ya, después se pasan a digital como una medida de respaldo en caso de que se extravíe o se dañe el registro físico. Sí, señores, correcto. Ok, gracias. Yo tengo una consulta ahí, y si ya se ha aplicado para hacer todo en digital, por ejemplo, que si hay opción, pues hacer todo el registro de una vez en digital, que la planilla la tienes en una tablet o diversos modos que lo puedes hacer allí en terreno, ¿qué más piden para que eso no haga falta ningún papel, que es aceptable? No entendí. O sea, ¿cómo es que aceptarían? Pues en un auditor, digamos, o validarían para hacer todo únicamente digital. O sea, con que yo emplee una tabla y eso, eliminar el papel. Bueno, las tablas son un medio bueno para manejarlo. Lo importante es que la tablet se pueda manejar de pronto con un lápiz, que se puedan firmar, que los registros se puedan firmar y que no sean modificables. Nuestro sistema, la ISO 9000, que dice que los formatos no pueden estar ni con tachones ni con enmendaduras. Exactamente lo mismo pasa con los formatos a nivel digital. Deben ser formatos que no se pueden
bueno, un formato digital no tiene tachón ni enmendadura, pero sí se puede modificar en cierto caso. Entonces, lo ideal es que esos formatos no se puedan modificar después de que sean diligenciados y que se puedan firmar. ¿Mm? Ok, vale, buenísimo. Pasamos a la siguiente. Las etapas propuestas por el Código Alimentario, ¿por qué se dan? Se dan porque es una mejor forma de llevar la secuencia lógica de los principios del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. El primero es formar el equipo HACCP. ¿Qué debe tener el equipo HACCP? Una persona que puede ser un profesional en cualquier área y que tenga los conocimientos adecuados para ser el líder de manejar el sistema, el plan HACCP. ¿Listo? Describir el producto. Debo describir el producto muy bien. Todo lo que tiene. El pH, absolutamente todo los ingredientes. Y todo lo que es, por ejemplo, unas setas. Las setas son los champiñones. No sé si allá también los llaman champiñones. Los setas. Entonces, los champiñones que llevan, pues llevan una solución, una sustancia amortiguadora, una solución tampón, y todo eso tiene que estar en el producto descrito. ¿Listo? Bueno. Después debo realizar el diagrama de flujo. Es bueno que el diagrama de flujo lo verifiquen en el sitio, o sea, in situ. ¿Por qué? Porque muchas veces los diagramas de flujo que hace el equipo HACCP se salta pasos porque no lo hacen en el sitio. Entonces, es bueno que ese diagrama de flujo que hizo el equipo HACCP esté comprobado en el sitio como tal. Después se deben enumerar todos los riesgos posibles en la ejecución de los análisis de peligros y puntos críticos de control y las medidas de control. Después ya pasamos a determinar los puntos críticos de control y establecer los límites críticos para cada punto crítico de control. Hay que tener claro que no todos los peligros tienen un punto crítico de control. ¿Listo? Bueno, ya pasamos al punto 9, que es establecer un sistema de vigilancia para cada punto crítico de control. Y vamos a pasar al punto 10, que es establecer las medidas rectificadoras para posibles desviaciones, establecer los procedimientos de verificación y establecer un sistema de documentación, que son el último punto de los principios de análisis de peligros y puntos críticos de control. Si se dan cuenta, estas etapas están planeadas, están en el ciclo Deming, que es planear, hacer, verificar y actuar. ¿Listo? Pasamos a la siguiente, por favor. Este es una hoja de ejemplo de trabajo del sistema HACCP. Entonces, cuando nos habla de la descripción del producto, el diagrama de flujo del proceso, ya cada que indicamos la fase o la parte del proceso que se va a hacer. Peligro. ¿Qué son los peligros? El peligro físico, el peligro químico, el peligro microbiológico. Entonces, acá en los peligros tenemos que tener en cuenta los microbiológicos. Un peligro microbiológico porque el producto vino contaminado desde la materia prima. Un peligro químico
porque de pronto estoy produciendo moluscos, y los moluscos ¿qué me producen? Un veneno. O puede ser un maní que me va a generar una micotoxina. Un peligro físico, que puede ser una tuerca, un pedazo de vidrio, un pedazo de uña del personal, un arete, una joya. Todo eso viene en este punto. ¿Cuál es la medida preventiva? Pues para los peligros microbiológicos, pues tener saber muy bien de dónde viene la materia prima. Para los peligros físicos, como es la uña, pues que los operarios tengan muy buena higiene personal y tengan muy buenas prácticas de manufactura. Y para los peligros químicos hay que saber muy bien que, por ejemplo, los moluscos se deben manejar de alguna forma para que ese veneno no quede en el producto como tal. ¿Listo? Bueno, aquí ya son los puntos críticos de control. Entonces, ¿en qué proceso en qué parte de mi proceso va ese punto crítico de control? Acá ya establezco los límites críticos. Entonces, un límite crítico para un microorganismo puede ser, por ejemplo, la temperatura en la cual se inhibe su crecimiento o se destruye por total el microorganismo. Y ya acá vienen los procedimientos de vigilancia. En estos procedimientos de vigilancia, ¿qué voy a tener en cuenta? Pues mis formatos, todos los registros que voy a tener. Las medidas rectificadoras son las acciones correctivas. Entonces, si tengo que hacer alguna acción correctiva, la voy a colocar ahí. Y los registros ya son todos los otros registros que se tengan. Y ya por último, viene la verificación. Listo, pasamos a la otra. Para determinar un punto crítico de control, el Códex Alimentarios me da este árbol para mirar la metodología mejor adecuada, pues para tomar una mejor decisión. Entonces, acá viene el punto 1, el principio 1, el principio 2, el principio 3 y el principio 4. Cuando me refiero a la fase, sí, es la fase o es el procedimiento. Cuando nosotros hacemos, cuando se hace un diagrama de flujo tenemos los procedimientos. Entonces, ese procedimiento es la fase. Entonces, en el principio 1, ¿qué hacemos? Existen medidas de control preventivo. Si tenemos un sí, podemos seguir al principio 2. Si tenemos un no, tenemos que mirar que es necesario el control, si es necesario o no. Sí, señora. Listo. Si la respuesta es sí, modificamos la fase, el proceso o el producto. ¿Listo? Si mi respuesta es no, entonces no es un punto crítico de control, no necesito hacerle nada más, simplemente lo dejamos hasta ahí. ¿Listo? Si tenemos un sí en esta parte, ¿no? O sea, cuando vamos a ver si es un control preventivo, pues miramos si la fase está diseñada para eliminar una probable presencia, un peligro, y reducirla a un nivel más aceptable. Si es un no, pasamos al principio 3, que es que si se podría producir una contaminación por peligros identificados por encima de los niveles aceptables o podría crecer hasta los niveles inaceptables. Si es un sí, acá tenemos un punto crítico de control. Si este no bien se convierte en un sí, pasamos al principio 4 y es una fase posterior eliminará los peligros identificados o reducirá su aplicación probable a niveles aceptables. Si es un sí, no es un punto crítico de control y lo terminamos hasta ahí.
Si es un no, no es un punto crítico de control y terminamos ahí. ¿Listo? Siguiente. Listo. Bueno, le paso el mando a Marcelo para las preguntas que tengan. Bueno, Paula, muchas gracias por tu colaboración y muy claro en el inicio, solamente te centraste en los 7 principios de HACCP y luego te fuiste hacia los lados general del sistema, entendiéndose que para entender bien todo lo que es el sistema HACCP es más que una hora de trabajo en lo que estamos haciendo acá, que es un webinar de conversación para poder un poco ampliar la red de salir de algunas dudas que algunos tienen, que ya salieron 3 o 4 preguntas durante tu presentación. Sí. Entonces, te agradezco de verdad tu colaboración desde Colombia y quiero abrir un poco el panel para que el resto de las personas que están conectadas, que en este momento somos 14, los que estamos conectados, hagamos algunas preguntas y crucemos algunos temas de información y nos tomamos ahí tenemos 10 minutos para ejecutar esto, así que por ahí vi desde ya una primera pregunta que viene voy a buscar aquí, de Beatriz Romero. Beatriz, ¿estás por ahí? ¿Puedes manifestar tu pregunta para todo el grupo? Sí, acá me escuchan. Sí, súper. Ok, no, la duda que tenía, Paula me la aclaró. Pregunté que si cuando se refería a la fase, ¿a qué se refería? Si era a los principios que estaba describiendo en el HACCP o si dependía de qué. Y bueno, me aclaró la duda y me dijo que depende de la fase de mi proceso. Perfecto. Súper bien. ¿Alguien más tiene alguna duda en específico? ¿Alguien más del panel de los que estamos conectados? Yo tengo una. Mientras algunos están por ahí, quieren hacer alguna pregunta, yo tengo una, Paula. ¿Qué importancia tiene para HACCP la primera etapa, que es preliminar planificación, que tiene que ver los prerequisitos? ¿Cómo así? La primera etapa de prerequisitos, ¿qué tiene que ver los prerequisitos en un sistema HACCP? Bueno, si yo no tengo unos prerequisitos establecidos para iniciar mi sistema HACCP o mi sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, el sistema realmente no va a funcionar y no se va a poder llevar a cabo. Si yo no tengo bien planeado mis buenas prácticas de manufactura, mis buenas prácticas de higiene, pues voy a tener muchos puntos críticos en mi sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, y va a llegar un momento en que van a ser tantos puntos críticos que se van a volver inmanejables. Entonces, los prerequisitos son precisamente para que el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control funcione correctamente. Perfecto. Y otra pregunta aquí importante. ¿Qué relevancia tiene el involucramiento de la gerencia, de la dirección, en la implementación de HACCP? Bueno, si la gerencia no está interesada en que su sistema HACCP funcione bien, pues simplemente no le va a poner interés a lo que los auditores le den como recomendaciones,
o que le digan que tiene que mejorar o no. Si la gerencia no tiene interés, pues simplemente el sistema HACCP tampoco va a tener muy buenos resultados en la planta o en el Ok. establecimiento. Muchas gracias, Paula. Levantó la mano Beatriz. Sí, porque el tema del plan HACCP creo que es extenso, pero me gustaría preguntarle si vuelves por favor a la imagen anterior, Marcelo, donde se coloca cada uno de los pasos, que creo que es uno de los... No, la siguiente, ¿Eso? los pasos, ¿Ahí? la siguiente de esta. Esta. Esa, determinar los puntos críticos de control. Allí. Nosotros definimos, me hubiese gustado ver un ejemplo para ser más claro, de cuando definimos cuáles serían nuestros puntos críticos, ¿cómo los plasmaríamos? ¿Lo hacemos en un diagrama, los hacemos en un cuadro y definimos el punto y de ahí nos vamos respondiendo cada una de estas preguntas o cómo lo haríamos para entonces saber qué corresponde a cada cosa? Si por lo menos yo estoy analizando un punto crítico que podría ser la temperatura, en qué punto lo hago, cómo lo describo y cómo me cercioro de si es o no es un punto crítico allí en ese equipo. Bueno, pues no te entendí muy bien. ¿Me repites? O sea, lo que tú Sí. quieres es, sí, para manejar Yo defino, exacto, para manejar este diagrama, por así decirlo, sí, para manejar este árbol. ¿Cómo lo manejaría? ¿De esta misma manera o construyo una tabla definiendo cuál sería el punto crítico o la fase que quiero analizar y de esa manera designar y dar mis respuestas con los 7 pasos anteriores? Ok. Para eso tenemos el diagrama de proceso, el diagrama de flujo que se va a hacer para cada producto. Entonces, ahí Okay. en ese diagrama de flujo de cada producto, te vas a dar cuenta si necesitas aplicar el árbol para mirar si es un peligro significativo que se pueda controlar o no. ¿Sí te queda claro? Sí. Me quedaría un poquito más claro si compartiéramos un ejemplo, pero entiendo. Okay. No, si quieres compartimos un ejemplo. Déjame y miramos. A ver. Ya te miro un... Mira, por ejemplo, en una empresa apícola, ¿no? Que son las que producen miel. Vale. Entonces, cuando tú recoges la miel, pues tienes que tener un buen, primero tienes que tener un buen equipo para evitar que las abejas se vayan a picar, ¿no? Ok. Listo.
cuando tú las recoges, ¿qué peligros puedes tener en la miel? Cuando tú vas a recoger la miel, tú vas a donde tienen las abejas, recoges se me olvidó el nombre. Es como un panel, ¿no? Recoges el panal, gracias, recoges el panal y lo empiezas a sacar de ahí. De ese panal, ¿qué te sale? Te sale miel y te sale cera. La cera la dejas a un lado y pues ese puede ser otro proceso porque esa cera también te puede servir para hacer velas decorativas o otra clase de velas. Recoges la miel y ¿qué vas a mirar con la miel? Los peligros que puede tener esa miel. ¿Qué peligro puedes tener? Puedes tener peligros por Clostridium botulinum, por salmonela, por tenia, puedes tener listeria, puedes tener shigella, puedes tener E. coli. Esos peligros son los microbiológicos que puedes tener en esa parte, con las abejas, ¿no? Un peligro químico, las micotoxinas, o sea, las aflatoxinas. El peligro físico, pues por un mal uso de la dotación de los elementos de protección personal. O un vidrio, una piedra, un metal, que pueden estar ahí. ¿Listo? Vale. ¿Te está quedando claro? Sí, ahora me queda más claro, sí. Es evaluar esa fase de recoger la miel y evaluar, me imagino que los 3 tipos de peligro, físico, químico y microbiológico. Correcto. Vale, Sí, perfecto, gracias. Ok. Levantó la mano Pablo Paredes. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Muy buenas Pablo. noches y gracias primeramente. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para estar habilitado para ser auditor de HACCP o ISO? Respecto si uno ya tiene el título profesional como ingeniero de alimentos, ingeniero químico, ¿ya está habilitado o es necesario realizar algún requisito especial? No. O sea, tú puedes tener los estudios en auditoría, en ISO 22000, en HACCP, en IF, en BCR, pero debes hacer un curso de auditor, ya puede ser un auditor interno o un auditor líder, para que te certifiquen en eso. Perfecto. Eso tiene que ser exhaustivo, eso sí o sí. Ya con el título es necesario sí o sí hacer eso. Sí, señor. Como sumado. Perfecto. Como sumado. Muchas gracias. Okay. Voy a hacer un alcance igual, argumentando, digamos, agregándole un poco más a tu respuesta. Es importante que tengas la formación, o sea, el conocimiento de ingeniería que tú ya tienes, de base, pero sí o sí tú tienes que tener la formación de auditor, ya sea interno o sea líder, dependiendo de la cantidad de horas que tomes y lo que tú quieras hacer con la función de auditor. ¿Ya? Yo siempre Perfecto. recomiendo, si que el que quiera ser auditor líder es para el que trabaje ya más en una organización, más de una organización, que trabaje haciendo consultoría, haciendo asesorías a otras empresas o auditando distintas empresas, porque tiene un trabajo un poco más de desarrollo, si es líder. Y si es interno es para trabajar con tu propia empresa propiamente tal o con empresas más chicas donde tú puedas darle algún tipo de acompañamiento en ese sentido. ¿Ya? De hecho, nosotros con el grupo Gestionar, hace como 4 semanas, algunos de los que están en el panel participaron del curso de auditor interno, y nosotros dictamos el curso de auditor interno 19.011, que es donde enseñamos todos los métodos, la metodología de auditoría. ¿Ya? Y después Oh, tú qué tomas la buena. metodología de auditoría
Y luego de eso, Ujú. tú tomas los módulos, si tú quieres trabajar 9000, quieres trabajar HACCP, quieres trabajar 45.000. De hecho, mañana hay un curso de 45.000 que es netamente de entender la norma. Mañana parte un curso de jueves y viernes, ya de 8 horas, ya de 2 a 6 de la tarde el jueves y el viernes, para donde van a ver muchos de los que tomaron el curso de auditor interno de metodología ISO 19011 y ahora están sumando competencias con 14.000, con 45.000, con 9.000, con HACCP. Entonces, eso es el complemento de lo que tú tienes que tener de base, porque es parte de los requerimientos que te exigen las casas certificadoras cuando te tocan auditar, ¿ya? Te lo digo de forma, digamos, personal e individual, porque yo soy auditor de 2 casas certificadoras, entonces, para que lo entiendas de ahí, yo te estoy hablando desde el lado tuyo y desde el otro lado de lo que espera el que te va a auditar, ¿ya? Así, Pablo, ahí fue... Perfecto, se está entendiendo súper bien. Ya, buenísima. Otra pregunta, Angie, dice ahí, aparece Angie, levantó la mano. Sí, buenas noches, gracias. Era un comentario respecto a la consulta anterior y también a la consulta, creo que fue de Beatriz. Respecto a la pregunta de las competencias, digamos, para auditar, me parece importante aclarar que el sistema HACCP es un sistema que se puede implementar sin necesidad de que haya algún tipo de acreditación por alguna norma. De hecho, que es un sistema base para la industria de alimentos y para servicios de alimentación, y que muchas empresas lo implementan como base para de verdad iniciar una gestión de su sistema de inocuidad, ¿ya? Y que es importante que haya una formación técnica fuerte, porque aunque la formación técnica o la formación en la ejecución de auditorías y de normas ISO y demás es importante, la norma ISO 22000, que es la que se relaciona con el HACCP, es una norma de bastante detalle técnico que la persona debe tener conocimientos, por ejemplo, para hacer lo que explicaba la ponente antes, esa identificación de peligros, ¿ya? Por ejemplo, saber identificar que hay microorganismos que no crecen en ciertas condiciones de ciertos alimentos, y que entonces desde esa identificación inicial debemos descartar que sea un peligro real para ese alimento, por ejemplo. Cuestiones como muy técnicas que es importante destacar. Perdón, estoy un poquito ya. Y lo otro es que ahora que estaban hablando de los ejemplos, tenía en mente el ejemplo de la pasteurización como una etapa en el proceso, que si hacemos pasar esa pasteurización, esa etapa, por el árbol de decisiones que nos muestran, o sea, hacemos la pregunta 1, ¿existen medidas de control preventivo? Y sí existen, ¿verdad? Entonces pasamos a la pregunta 2 y dice, la fase está pensada para eliminar la probabilidad o presencia de peligro. Respecto a los peligros microbiológicos que puede haber, por ejemplo, en la leche que se va a pasteurizar, de una vez la respuesta a la pregunta 2 nos tiraría, según el árbol de decisión, a que sí es un punto crítico de control, ¿no? Porque es una etapa, la pasteurización es justamente diseñada para eso. Entonces, uno va identificando ahí que hay etapas que casi siempre terminan siendo punto crítico de control, ¿verdad? Como ella mencionaba entre los ejemplos al inicio, como la pasteurización, los tratamientos térmicos, las cocciones, casi siempre terminan siendo un punto crítico de control. Ahora, si la etapa fuera otra, como una etapa de pesar un ingrediente X, no es una etapa diseñada para disminuir un peligro. Entonces pasa uno a la 3, que es si podría producirse contaminación, aumentarse o producirse más en esa etapa. Y si sí, pasamos a la 4, que sería que si hay etapas posteriores. Entonces dice, sí, posteriormente se pasteuriza. Ok, entonces el árbol me tira a que no es un punto crítico de control. De esa manera no terminamos con millones de puntos críticos que al final, como mencionaba también la compañera, la colega, no vamos a poder controlar todo. La idea es llegar a los mínimos requeridos para lograr controlar la inocuidad desde el punto de vista preventivo, ¿verdad? Con esa identificación por etapa. Entonces,
Nada más quería hoy aportar el ejemplo y el comentario y agradecerles mucho por la oportunidad de compartir sobre este tema que es bastante interesante. Muchas gracias, Angie, por tu aporte y colaboración. Es muy importante lo que tú manifestaste, ¿eh? Yo, un poco mediando lo que tú indicaste, es significativo el aporte del área técnica, ¿ya? Ahí hay algunas cosas que yo de repente comparto y otras que no comparto. Sí, para el tema HACCP, para el tema del análisis de cada uno de los peligros dentro del proceso, sí es importante la colaboración y el aporte del área técnica de alimentos, que hay a veces muchas cosas que por sí mismas no se ven a la vista, sino que hay que tener un conocimiento desde el punto de vista más de ciencia. De hecho, en el curso que dictamos la semana pasada de HACCP, también para algunos de los que están aquí en el panel, una de las cosas claras que yo les manifesté, es importante el soporte científico que está detrás del análisis de cómo tú llegaste a todos los PCC que tú tienes identificados, ¿ya? Entonces es importante que ahí también hay un dato que es significativo, que la ciencia, el conocimiento técnico son fundamentales para que el resultado al final del camino sea el adecuado, ¿ya? Eso es muy, muy importante, sea el adecuado y que efectivamente se pueda lograr levantar todos los peligros que son efectivamente necesarios. Porque lo peor para una organización es dejar algunos peligros escondidos y no mostrados, digamos, de acuerdo a lo que indican los diagramas de proceso. No sé quién más tiene alguna pregunta, chicos. Poco estamos llegando. Paula, ¿tú algún comentario al final para poder cerrar? No, ninguno. ¿Ninguno? ¿Todo bien? Sí, señor. Bueno. Ya pues, chicos, yo de verdad quiero agradecerles en primer lugar a Paula porque nos colaboró en esta etapa de aportarnos desde su experiencia, ¿ya? Desde el conocimiento de experiencia, y es una persona bastante cercana, y eso nos va a permitir, digamos, hacer más de estos webinars. La idea es que podamos hacer al menos una vez a la semana un webinar que nos permita ir saliendo de dudas de algunas cosas. Hoy día estamos hablando de HACCP, por ahí hay alguien que es Miguel Lemus, que por ahí lo estamos ahí matriculando con algo ahí para la próxima semana probablemente, ¿ya? De manera que esta comunidad permita generar interacción y formación, ¿ya? Acuérdense que también como el área de gestionar estamos haciendo todas las semanas dictando cursos que están relacionados a todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión, ¿ya? En ese sentido, yo los invito a los que no se han inscrito, pueden inscribirse para el curso de mañana y pasado, jueves y viernes, de ISO 45000, donde hay uno de los temas súper importantes, tiene que ver el involucramiento de la dirección, y sobre todo en esta parte, en esta norma que trajo un súper acercamiento, que es la incorporación de los trabajadores en las decisiones de la organización, ¿ya? Y eso también es súper importante, que hay algunas metodologías de cómo lograr que eso efectivamente se llegue a concretar, y eso también permite integración de otras temáticas referente a los sistemas de gestión como tal. Así que quienes quieran y estén interesados en incorporarse a la comunidad que hemos ido formando para ir compartiendo experiencia y dando algunos tips, y por otro lado también algunas formaciones y los webinars, yo les voy a dejar aquí en la pizarrita el número de contacto para que yo lo incluya en el grupo de WhatsApp que permite, digamos, tener para seguir conectados. Ese es el número. ¿Ya? Ese es el número, y por ahí todavía no te quito el mando, parece. Vamos
ahorrar ahí. Ahí. Sí. ¿Ya? Entonces, ese es el número. Quienes quieran, se suman. Yo dispuesto los voy incorporando de a poco, de a uno, y van ahí recibiendo la bienvenida de todos los que ya están en la comunidad y vamos participando. Así que, chicos, les agradezco y bienvenidos a este primer webinar, y otra vez un abrazo grande a todos. Y Paula, igual, gracias por tu colaboración, con tu conocimiento desde el punto de vista profesional y tu acercamiento a trabajar en estos webinars, y te invitamos a que sigas después participando como oyente, y de repente te puede salir otro que estás estudiando tu maestría en, Claro que sí. en inocuidad, así que por ahí vamos trabajando. Por lo que vi por ahí, Angie igual tiene, Angie no sé de qué país es, pero por ahí se puede sumar al grupo, y se nota que tiene también esta experiencia desde el punto de vista técnico, también eso puede ayudar a ver ciertas cosas que nos pueden a todos también colaborar, sobre todo en esta etapa que tenemos tiempo para también poder desarrollar otras cosas y permitir sumando conocimiento. Ya, chicos, quedamos hasta ahí en esta etapa. Ya, un abrazo, saludos para todos, y les agradezco el haber estado el día de hoy en este primer webinar que tuvimos de HACCP. Ya, chicos, cuídense, buenas noches, que les vaya muy bien. Paula, Pablo, Leonardo, Aldo, Miguel, Morelva, Ocias, el que se me haya quedado afuera, les pido la disculpa desde ya. Chao, chao. Muchas gracias, colegas. Muy buenas noches a todos. Muy agradecido. Que estén muy bien. Chao, chao. Vale, muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Chao, chao.